de Prensa con Gustavo Alegret. Caravana de migrantes avanza por México, abriendo un debate humanitario. López Obrador dice que pedirá fondos a Estados Unidos y Canadá para el desarrollo de Centroamérica. ¿Es esa la solución? Tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi, ¿habrá un daño sustancial en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita? El Kremlin califica de peligrosa la retirada de Washington del acuerdo nuclear entre ambos gobiernos. ¿En qué consiste el tratado y cuál es su importancia? ¿Y desaparecerá el concepto de transgénero? El gobierno de Donald Trump estudia cambiar la ley. Comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Tiempo para la mesa de trabajo con nuestros periodistas que nos acompañan en esta mañana de lunes. Feliz inicio de semana para todos. A mi derecha, Pablo Pardo, el corresponsal del periódico español El Mundo, corresponsal en Washington. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Club de Prensa. Gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, analista del Cairo Institute. Juan Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Esta semana volvemos a fijarnos en el inicio, en esa llamada caravana de migrantes. Unos migrantes que están avanzando por ya territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos. Se han ido sumando y hay diversas voces que insisten en la necesidad de ver el problema en una dimensión completa. Es decir, ¿por qué buscan dejar sus países? En las últimas horas, el presidente Donald Trump ha dicho que se trata de una emergencia nacional e insiste en la necesidad de ponerle presión a los gobiernos del Triángulo Norte, es decir, de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, retirando o recortando sustancialmente, ha dicho, ayuda para los programas en desarrollo. ¿Es una emergencia nacional, Pablo? No, no es una emergencia nacional, desde luego. Es también en buena medida una emergencia electoral. Estados Unidos celebra elecciones al Congreso dentro de 2 semanas y al presidente Trump le viene muy bien, digamos, adoptar una línea muy dura con respecto a la emigración o a la inmigración. A pesar de que la inmigración está cayendo hacia Estados Unidos, esta masiva afluencia, esta caravana que nadie, por lo que yo sé, vamos, al menos yo no sé muy bien cómo se ha organizado, de dónde ha salido, cómo es esto, es decir, por qué primero me parece que eran 3.000, después 5.000, ahora son 7.000 personas, lo dejan todo y se echan prácticamente a andar camino de la frontera con Estados Unidos para ser arrestadas, para entregarse aquí a las autoridades. No entiendo muy bien cuál es la logística detrás de esto, pero creo que tiene que haber algún tipo de organización. Pero desde luego no es una emergencia nacional. Lo que sí que viene muy bien es a Trump para sacar su retórica, para decir que va a poner a las Fuerzas Armadas a defender la frontera, cosa que, bueno, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya defienden la frontera, pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no pueden legalmente ser desplegadas dentro de Estados Unidos. Es algo que Trump ya organizó un show hace unos meses con esta misma idea. Al final no lo hizo porque no se pueden desplegar las Fuerzas Armadas más que en muy pequeñas cantidades, y ya lo habían hecho tanto Obama como Bush hijo. Y ahora, pues bueno, yo creo que nos esperan unos días de retórica y de invasión centroamericana. Y una cosa muy importante que siempre es un subtexto en toda esta historia de la inmigración, etcétera, siempre se va a hablar de tráfico de niños y de tráfico de, digamos, entrada ilegal de terroristas de Oriente Medio, cuando las posibilidades de que un saudí pase con un grupo de hondureños me parece que son bastante escasas. Mira, hay muchas aristas en este tema. Uno de los puntos que toca Pablo, que llama mucho la atención, es de dónde salió esta caravana. Pues sabemos que salió de San Pedro Sula, en Honduras, pero cómo es que se organizó una caravana de 7.000 personas de la noche a la mañana para caminar miles de kilómetros con niños, mujeres, ancianos y demás. Llama muchísimo la atención que esto de la noche a la mañana ocurriera. Y se les están sumando en el camino. Y parece que está creciendo. Salieron unos 1.600, 2.000
y a partir de ahí... Ayer los reportes era que ya iba por 7.200 personas, a pesar de que han enfrentado trabas, principalmente en el cruce de Guatemala-México, donde hay un gran puente. Las autoridades mexicanas en principio bloquearon la entrada por ese puente, pero eso luego, al final de cuentas, por la tragedia humana que estaba ocurriendo en ese puente, donde no tenían acceso a servicios sanitarios, estaban expuestos a las condiciones. Los mexicanos cedieron y permitieron que esta gente continuara porque su es marcha. peor, para la imagen de México es peor que tengan muertes, por ejemplo, o una epidemia en un punto fronterizo que ellos tienen cerrado desde el punto de vista de la imagen internacional. Y es interesante el nivel de organización, porque se están moviendo colectivamente, no están esperando a la gente más lenta. Han recibido ofrecimientos, por ejemplo, de gente que les ofrece darles en vehículos, darles un ride, ¿verdad? Darles un aventón, y se niegan, quieren ir siempre en grupo porque quieren arribar, supongo yo, a la frontera de Estados Unidos en grupo. Y la pregunta es qué va a ocurrir en ese momento. Ya la administración Trump ha dejado muy claro de que en los puertos de entrada no se puede hacer solicitudes de asilo. Eso fue un cambio en la política de la administración Trump. Esto forzó en su momento entonces a que las personas trataran de entrar de manera ilegal a Estados Unidos para clamar asilo dentro de Estados Unidos. Esto llevó entonces a la detención de familias, como sabemos, que en ese momento existía la política del catch and release, que era que se les arrestaba, pero se les daba una fecha para presentarse ante un juez, y mientras eso ocurría se les permitía de salir libres dentro del territorio estadounidense. Bueno, la administración Trump ha dicho que no va a permitir eso más, que se va a tener que tener a estas familias en centros de concentración, básicamente. Pero el problema es que ya sus centros están llenos, no hay capacidad para instalar más familias, no hay capacidad para llenar a esta gente. Otro punto que llama muchísimo la atención aquí es que, como bien mencionaba Pablo, ha habido un aumento en la cantidad de gente que está entrando ilegalmente a Estados Unidos en este año. Pero si comparamos con históricamente, incluso historia reciente, todavía se encuentra en puntos bastante bajos. No se compara, por ejemplo, a los inicios de los 2000, en donde la entrada de personas de manera ilegal era más alta. Lo que sí llama la atención, la diferencia, es que ahora están entrando familias. Antes simplemente eran principalmente hombres que llegaban a Estados Unidos en busca de trabajo. Ahora son familias enteras trayendo niños que vienen a pedir asilo de una vez a Estados Unidos. Las leyes de asilo establecen un procedimiento y parece que eso es lo que están aprovechando entonces para venir a este país. Hay una de las amenazas que el presidente ha utilizado en los últimos días y es la necesidad, y lo ha repetido esta mañana, lo que el gobierno puede hacer, entre otras cosas, para poner presión a los gobiernos de estos tres países, y es recortar esos programas de ayuda que son muy generosos y que buscan crear oportunidades para el desarrollo y de esa manera evitar que esas personas salgan de sus países. Es una herramienta lo suficientemente contundente para que el gobierno de Honduras, de El Salvador y de Guatemala se activen de una manera más activa en evitar esas caravanas o esa migración. Habría que ver cómo es que la capacidad legal que tiene, por ejemplo, el gobierno de Honduras de impedir que sus ciudadanos salgan del país. Esto no es la Unión Soviética, ¿verdad? No se puede impedir que la gente salga, emigre. En el caso de Guatemala tal vez tendría alguna capacidad de bloquearla, pero nuevamente eso a expensas de un drama humano de mayores proporciones. Estamos hablando de 7.000 personas. Yo soy muy crítico y he sido muy crítico históricamente de la ayuda externa de Estados Unidos en general, no solo a Centroamérica, sino a todos los países. Si nosotros vemos el récord de la ayuda externa, veremos que la ayuda externa tiende a ser muy perjudicial, especialmente cuando se le da a países donde existe una capacidad institucional mala, o sea, donde existen instituciones que se prestan para la corrupción, instituciones que se prestan para la inseguridad y demás. La ayuda externa, en lugar de resolver esos problemas, más bien los exacerba. Y es por eso que cuando la administración Obama lanzó la iniciativa aquella para la prosperidad, yo fui muy crítico de esta iniciativa, puesto que estamos hablando de gobiernos sumamente corruptos. Recordemos que esta es ayuda de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. Esta plata no le llega directamente a las poblaciones, tiene que pasar por Juan Orlando Hernández, tiene que pasar por Jimmy Morales y tiene que pasar por Salvador Sánchez Serén. Países que tienen récords muy deplorables de corrupción. Es más, recordemos que durante la administración Bush se lanzó la llamada iniciativa de Cuenta del Milenio. La iniciativa Cuenta del Milenio era un programa de ayuda externa que se vendió como ayuda externa que sí funcionaba porque era condicionada. Los países tenían que cumplir ciertos criterios de gobernabilidad, de acuerdo a indicadores del Banco Mundial, para seguir recibiendo la ayuda. Honduras y El Salvador
han sido recipientes de la ayuda de la cuenta del milenio. Desde que estos países están recibiendo esa ayuda, sus indicadores de gobernabilidad se han deteriorado y continúan recibiendo la ayuda. Pero es, a lo que decíamos, es una herramienta que puede acabar forzando, puede ser útil desde el punto de vista de presión diplomática. Claramente los gobiernos les gusta esta ayuda, es plata que les cae muy bien, pero la capacidad que tengan para detener a estas personas creo que es limitada. Mi punto es de que si la administración Trump termina quitándoles esta ayuda a estos países, más bien hasta les podría estar haciendo un favor a las poblaciones de estas naciones. De todas formas, yo creo que hay que tener una idea clara de estas ayudas, de lo que significan. Es decir, yo he estado mirando en las páginas web del gobierno de Estados Unidos. Es decir, El Salvador recibió en 2017 y por lo que sé en 2018 se redujeron todas estas ayudas 74 millones de dólares. Honduras 127 millones, Guatemala 296 y México, que también ha sido introducido por Trump y amenazado con dejarles sin ayudas, 87 millones, aunque imagino que la mayor parte de lo de México fue, si no todo, pues en cuestiones de lucha contra el narcotráfico, etc. Es decir, no estamos hablando de cifras monstruosas. Pero para las economías de estos países sí que lo son. Para las economías de estos países son significativas, desde luego, pero yo no creo que se vaya a producir. Desde luego, en México le puedes dejar sin 87 millones de dólares y no se da cuenta. Para las economías de estos países pueden ser importantes en sectores muy determinados o con poblaciones muy determinadas, pero no para el conjunto de la población. Y luego también existe una cuestión muy interesante, que es que muy frecuentemente los países desarrollados y en particular Estados Unidos se creen que están subvencionando, subsidiando el resto del mundo. Esto es algo que les pasa mucho a los americanos cuando, por ejemplo, dicen que ellos pagan el 60% del presupuesto de la OTAN. Eso es mentira. La OTAN no tiene un presupuesto. O sea que hablar de quién paga el presupuesto de algo es mentira. Los estadounidenses dan muy poca ayuda al desarrollo en general. Aparte que esta ayuda no es eficaz. Esa afirmación contradice el relato. El relato habitual de que la oficina o el programa del desarrollo de USAID del gobierno de Estados Unidos acostumbra a ser muy generoso y como que no hacen mucha propaganda de la ayuda que dan. Sí, porque el relato es mentira. Es decir, Estados Unidos es un país que da muy poca ayuda al desarrollo, siempre lo ha dado, es decir, tendría que mirar ahora mismo las cifras. Otra cosa es que la ayuda al desarrollo, como comentaba Juan Carlos, sea eficaz o no. Esa es otra batalla diferente. Hay países que llevan recibiendo ayuda al desarrollo 70 años y siguen igual de mal que hace 70 años. Es decir, y países que no han recibido o que con muy poca ayuda al desarrollo, todos los países asiáticos han salido adelante. Pero es decir, la idea esta de que Estados Unidos es un país ultra generoso, que da muchísima ayuda al desarrollo, no es cierta. Yo recuerdo en un caso concreto, por ejemplo, en el año 2003-2004, la revista Foreign Policy hizo un ranking de la ayuda al desarrollo por países y Estados Unidos quedaba pues, prácticamente al final. Lo que hizo entonces Foreign Policy fue, o el Carnegie Endowment, que es era el dueño en aquella época de Foreign Policy, fue cambiar los criterios para contar como ayuda al desarrollo toda la ayuda militar que Estados Unidos daba. Es que también eso... Entonces, claro, es decir, si cuentas la ayuda militar, que a lo mejor en algunos casos también puede considerarse ayuda al desarrollo, no solo desde el punto de vista económico, porque crea empleos en esos países, sino que también crea estabilidad, crea instituciones, la ayuda militar... Que se lo digan a Colombia. Bueno, es un caso de éxito, efectivamente, es un caso perfecto, vamos. Pero quiero decir, hay que medir muy claramente las cosas, pero cuando se habla de ayuda al desarrollo, Estados Unidos da poca. De nuevo, y estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos, en muchos casos tal vez la ayuda al desarrollo sea contraproducente, es decir, no hay que mitificarla. Tenemos que analizar también esto, que me llama muchísima atención, el timing de esta caravana, ¿verdad? A 2 semanas de las elecciones de medio periodo aquí en Estados Unidos, donde el tema migratorio fue la punta de lanza de Donald Trump como candidato y de su movimiento político, y la manera en que esto podría jugar para estas elecciones de medio periodo. Hay dos tipos de análisis. Bueno, primero, antes de entrar a esos 2 tipos de análisis, recordemos de que ayer salió una encuesta que pone la popularidad del presidente en 47%, la más alta que jamás ha tenido desde que llegó a la Casa Blanca. Entonces, los republicanos vienen creciendo de cara a estas elecciones de medio periodo. La discusión que teníamos hace un par de semanas incluso, de que se venía una ola azul, una ola demócrata,
que iba a barrer ambas cámaras, ya empieza a tambalearse. Pero hay dos tipos de relatos. Uno es el relato que dice, bueno, el problema migratorio es un problema de los republicanos ahora, puesto que ellos prometieron resolverlo, controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca y no lo han logrado combatir. Y otro es el relato que dice, los demócratas son débiles en control de fronteras, muchos de ellos quieren abolir ICE, que es la Agencia de Protección Fronteriza, y por lo tanto necesitamos de más enforcement, de más cumplimiento de la ley y de mayor dureza fronteriza. Hay diferentes análisis, yo estaba hablando con mis colegas y ellos creen que esto va a ser un problema para los republicanos. Yo pienso todo lo contrario, pienso de que esto ¿Por qué va a ser un problema para los republicanos? Bueno, precisamente por eso. Ellos dicen que la gente va a culpar a los republicanos porque no han logrado resolver el problema que ellos prometieron resolver, teniendo control absoluto del gobierno federal. Por otra parte, yo creo que más bien esto le cae como anillo al dedo a Donald Trump y a candidatos republicanos, particularmente en los estados fronterizos, donde hay 2, 3 elecciones legislativas del Senado que son bastante competitivas. Al respecto de esto, ya te doy la palabra, Pablo. Hay unos datos que recoge la BBC de un informe de la Fundación Kaiser en Estados Unidos que dice que el tema migratorio en todos los tipos de votantes, demócratas y republicanos, el tema migratorio es el más importante en un 15%. Y particularmente entre los republicanos, entre un 25% de los votantes que se consideran republicanos dicen que el tema migratorio es el más importante. Sí. Eso explica determinados posicionamientos o mensajes del presidente diciendo que va a movilizar al ejército, cuando, Pablo, explicabas bien que desde el 1878, creo, no puede, o que va a cerrar la frontera cuando es la más transitada del mundo con impacto económico en Estados Unidos, y en México y probablemente en los estados de frontera sería de un altísimo coste. Sí, yo creo que, es decir, para los republicanos esto es una cosa muy, muy importante. Y ahora mismo ya estamos viendo toda esta cascada, sobre todo en redes sociales, de acusaciones, sobre todo al gran satán del Partido Republicano, que es Soros, George Soros, un multimillonario de Wall Street que nació en Hungría, judío húngaro que sobrevivió al Holocausto y ahora le acusan de haber sido colaboracionista de los nazis cuando tenía 7 años durante el Holocausto. Pero vamos, es decir, ya de estar organizando esta caravana de migrantes, es decir, claramente yo creo que hay las teorías conspiratorias que están tan de moda y que antes comentaba con esto de la inmigración, siempre se habla del tráfico de personas, tráfico de niños, esclavos sexuales, etc. Yo creo que esto, coincido con Juan Carlos, que esto va a energizar mucho a la base republicana. De esto no, vamos, personalmente yo no tengo la menor duda. Y luego, por otra parte, también con los republicanos, yo creo que Donald Trump ha copiado algo del libro tal vez no lo ha copiado, porque mentalmente me parecen bastante parecidos, del libro de Nicolás Maduro o del libro de Cristina Kirchner, es decir, de este populismo, es decir, que es que yo controlo todos los resortes del gobierno, pero yo soy la minoría perseguida, acosada, ¿no? Entonces, es decir, creo que hace poco un periodista argentino, Martín Caparrós, creo que escribía algo de esto, recuerdo haberlo leído y me parece que era él, es decir, es esta teoría, ¿no? Es decir, los republicanos controlan el legislativo, controlan el ejecutivo y controlan la judicatura. Sin embargo, ellos son la resistencia, la minoría perseguida por oscuras fuerzas malévolas, entre las cuales está Soros, estamos los periodistas, están los think tanks independientes, es decir, somos todos una especie de mafia extraña que todos cobramos. Y un estado profundo también. Un estado profundo, efectivamente, que es como diríamos en España las cloacas o las alcantarillas del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esto, en este sentido, le viene bien al Partido Republicano. Hay un tema aquí particular que aplica principalmente a política migratoria, y es que en política migratoria la anécdota siempre derrota a la evidencia científica. Mencionábamos anteriormente de que los números de gente que está entrando ilegalmente por la frontera sur se encuentran en puntos históricamente bajos, principalmente si lo comparamos con a principios de siglo. Sin embargo, eso no importa, porque lo que importa es la anécdota, lo que importa es la percepción. Si, por ejemplo, un país como Canadá, y esto está un punto que escribió un colega mío que maneja política migratoria, Canadá tiene unas políticas más liberales en materia migratoria, unas políticas más relajadas, y a la gente no le importa, porque sienten que tienen control de sus fronteras por algún motivo, mientras que en Estados Unidos, que tiene una política sumamente dura, sumamente represora,
la gente siente que no hay control de las fronteras a pesar de que la evidencia indica otra cosa. Bueno, pero contra ese punto me gustaría poner sobre la mesa también, Canadá tiene fronteras solo con Estados Unidos porque el resto de frontera es puertos de entrada de aeropuertos. Y esos puertos son más fáciles de controlar, relativamente, pero son más fáciles de controlar que no un punto terrestre. Y el hecho de que Estados Unidos de por medio ya tenga, o sea, Canadá ya tenga de por medio a Estados Unidos, porque quieras o no los canadienses pueden sentirse más identificados culturalmente con un estadounidense que no con un centroamericano. Es un buen punto. Aún así, todavía el argumento se sostiene cuando uno ve de que la cantidad de homicidios que cometen los inmigrantes es mucho menor a la cantidad de homicidios que cometen la gente que nace en Estados Unidos, que tienen menos acceso, o sea, que recurren menos a welfare, a asistencia social, que lo que hacen los nativos. O sea, una y otra vez vemos que las estadísticas apoyan una migración, la migración. Sin embargo, la gente, la percepción cuando salen las noticias de que una mujer en Iowa fue asesinada por un inmigrante ilegal, eso derrota cualquier estudio que pruebe que los inmigrantes son buenos para la economía y buenos para el país. De todas maneras, yo creo que además hay una cuestión que a mí me parece interesante y que me gustaría algún día leer si en algún centro de pensamiento hacéis algo sobre esto. Que es, en Estados Unidos tiene una actitud muy neurótica, muy bipolar con respecto a la inmigración, porque al contrario que en Canadá, aquí en Estados Unidos, una parte considerable de la economía depende de la inmigración y una parte considerable de los votantes de Donald Trump dependen de la inmigración ilegal, es decir, los votantes rurales de las zonas, por ejemplo, de ganadería lechera del norte de Iowa, dependen sola y exclusivamente de que haya inmigrantes ilegales que estén trabajando pues por muy poco dinero y en condiciones muy malas. Sin embargo, esos votantes luego son los que más votan por Donald Trump. Entonces, es decir, evidentemente, claro, Canadá no tiene... Canadá cuenta con la ventaja, por ejemplo, que no tiene Estados Unidos o que no tiene España, que no es país fronterizo. Pero, al mismo tiempo, yo no sé en el caso de España, pero en el caso de Estados Unidos, es decir, como yo una vez le dije a Alex Castellanos, un consultor republicano, en una conversación, cuando me hablaba de que los inmigrantes ilegales son pésimos y son espantosos y son terribles, un señor que se apellida Castellanos, le dije, bueno, ¿y quién va a limpiar este estudio de televisión cuando nos vayamos de aquí? Pues muy probablemente van a ser inmigrantes ilegales. Es decir, es una tensión muy grande. Por un lado los pueden detestar, pero por otro lado los necesitan. Estamos en nuestra mesa de trabajo de Club de Prensa de hoy con Pablo Pardo y con Juan Carlos Hidalgo. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo aquí en Club de Prensa en esta mañana de lunes, hablando de la actualidad con Pablo Pardo y Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, hemos visto este fin de semana el desarrollo de la telenovela, si se puede decir así, por no llamarla de otra manera, de la desaparición del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi. Ha habido un reconocimiento explícito, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí concedió una entrevista a la cadena de televisión Fox en la que calificó de tremendo error lo sucedido, pero inmediatamente desvinculó a Mohammed bin Salman, que es el heredero de la corona y quien se dice que podría estar detrás como persona que, por un lado, impulsa reformas, pero por otro, mantiene a la disidencia callada y perseguida, y ha intentado proteger a la monarquía. ¿Es creíble? No. Claramente, conforme más evidencia empieza a hacerse disponible, el relato saudí ha venido variando y ahora están en un modo de protección absoluta del príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman. Él es el que controla absolutamente todo en Arabia Saudita, desde que fue nombrado en esta posición. Él es el ministro de Defensa que está a cargo de la guerra en Yemen. Él mandó a arrestar a muchos de sus primos, miembros de la realeza, que hace poco, por una campaña supuestamente contra la corrupción, sí, también es el autor intelectual de algunas de las reformas que se han implementado, como es el hecho de permitir que las mujeres puedan manejar, de que haya cinemas.
en Arabia Saudita, finalmente. La supuesta flotación de... Impresionantes reformas. La supuesta flotación de la empresa saudí de petróleo, que es la más grande del mundo. Pero claramente, esto es como esta Jekyll ¿cómo se llama la Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde, ¿verdad? Está el lado reformista que Occidente quiere ver, que quiere creer, pero también está este psicópata lunático que arrestó y estuvo detenido por varias semanas al primer ministro del Líbano, obligándolo a renunciar a su puesto en una visita oficial a Arabia Saudita, que ha conllevado esta guerra en Yemen y que ahora incurre en un homicidio que sin duda alguna se le fue la mano. O sea, él creyó que se podía salir con la suya, tal vez por varias circunstancias, porque ya se ha salido con la suya anteriormente en otras cosas, o porque siente que la administración Trump lo iba a respaldar sin importar las consecuencias. Lo cierto es que... Bueno, en este último punto, efectivamente lo está respaldando. Bueno, sí, entonces en este momento está en una situación donde primero niegan de que el tipo haya muerto, dijeron, la primera versión oficial fue de que él se había ido del consulado, la segunda es que había muerto en una riña accidental a puñetazos, contra 15... Contra 15 agentes que llegaron esa mañana y que salieron esa noche. La verdad que si se puso a pelearse contra 15, merecía que lo mataran por tonto. Y ahora la versión... Un poco. Se pasó de frenada ahora, estoy utilizando el sarcasmo porque es decir que una persona... No quiero que los televidentes se vuelquen en Twitter dándole palo. Quiero decir que una persona... es decir, la versión oficial es que un periodista, o bueno, una persona, se decide meterse en una pelea contra 15 agentes especiales de élite. Uno de ellos es un doctor forense. Uno de ellos es un forense. Qué casualidad estaba ahí. Y ahora la versión oficial, esto es de que esto fue una misión no aprobada por el gobierno saudí, no aprobada por el rey de la corona, que por algún motivo decidió ir a matar a un disidente de esta manera. No aprobada, pero los hechos vuelven a llamar la atención. Como un avión sale del país... 2 aviones. Bueno, 2 me da más la razón, y no siendo aprobada lleva a personal del equipo de seguridad... Del mismo rey, del mismo príncipe. Y no está aprobada. Entonces, o la seguridad interna y la inteligencia saudí es muy mala, o huele a chamusquina, ¿verdad, Pablo? Sí, bueno, esto es como, digamos, en lugar de, no sé, que haya una pelea en un bar y salieron 3 tipos del bar, pues en Arabia Saudí salieron 2 aviones del bar para una pelea que había en el consulado en Estambul. Bueno, la inteligencia saudí y la inteligencia de toda esa zona es un animal especial. Recordemos que el príncipe saudí Turki, jefe de los servicios de inteligencia, solía hacer cetrería, es decir, cazar con halcones en Afganistán con un señor llamado Osama Bin Laden. Y después el príncipe Turki fue premiado siendo embajador en Washington. Es decir, que a nadie le sorprenda este tipo de relaciones no incestuosas, sino algo todavía muchísimo peor entre la élite saudí y el resto del mundo. Desde luego que todo esto es absolutamente increíble, pero también es increíble, volvemos a lo mismo, en el año 99, 2000 creo, la CIA planeó asesinar a Osama Bin Laden en Afganistán antes del 11S. No lo hizo porque Osama Bin Laden estaba de nuevo cazando con halcones en cetrería en Kandahar, en Afganistán, con un miembro de la familia real de los Emiratos. Entonces, es decir, todo este tipo de contubernios son relativamente comunes en esta parte del mundo. En esta ocasión lo que pasa es que es bastante más claro y además tiene un cierto tono pues casi de descaro total y absoluto, es decir, es imposible de disimular. De todas maneras, Khashoggi es muy curioso porque ¿tú te acuerdas de Adnan Khashoggi? Es su sobrino. Adnan Khashoggi era un personaje de la alta sociedad española, un traficante de armas en los años 80 y 90. Khashoggi viene de una familia muy bien situada dentro de Arabia Saudí, es decir, su abuelo creo que era médico del rey de Arabia Saudí y bueno, son también muy cercanos a los Al-Fayed, de Dodi Al-Fayed y a los Bin Laden. Hay varias razones por las cuales Arabia Saudita o el príncipe de la corona creerá que se puede salir con la suya. Una es, las más débiles, es el hecho de que Occidente quiere creer que él es un reformista, pero bueno, si fuera un reformista, qué sé yo, en Burkina Faso, no creo que al mundo le importara tanto, pero Arabia Saudita es importante por varias razones.
Y estas son las otras razones por las cuales él cree que se puede salir con la suya. Arabia Saudita es el foco, es uno de las partes en esta guerra interna que está viviendo el mundo musulmán entre los sunitas y los chiíes, y en donde Estados Unidos ha tomado parte de manera decidida a favor de los sunitas contra los chiíes que representa Irán. Entonces, ellos sienten que si Estados Unidos por algún motivo se vuelve contra Arabia Saudita, esto va a empoderar a Irán y Estados Unidos no va a querer meterse en esta situación. Lo otro es la venta de armas. Se habla de contratos por 120 mil millones de dólares en contratos de armas y que a Estados Unidos no le interesa perder eso. Aunque en realidad muchos de estos 120 mil millones, la enorme parte, son de Obama, pero son promesas. Sí, son promesas, sí. Son contratos firmados. En realidad lo que se ha firmado son como 4 mil millones de dólares. En las últimas horas, al respecto de esto, Alemania, el Reino Unido y Francia han firmado un comunicado conjunto en el que piden más explicaciones. Dicen que la información que hay hasta la fecha no es convincente, y Merkel particularmente ha dicho que Alemania suspende la venta de cualquier tipo de armas a Arabia Saudí. Lo otro es Israel, que eso casi no se menciona, a pesar de que supuestamente... Y están bien callados. Sí, están calladísimos, bueno, a pesar de que son enemigos mortales en papel. Hasta en realidad, ahora, es decir, hay una luna de miel tremenda entre en realidad Israel viene una y luna de Arabia miel, Saudí, desde hace tiempo viene una luna de miel entre Israel y los regímenes sunitas del Medio Oriente, Egipto, Arabia Saudita, precisamente porque tienen un enemigo en común, que es Irán. Entonces, Estados Unidos cree que retirar el apoyo a Arabia Saudita va a debilitar la posición de Israel, la posición de seguridad en el Medio Oriente. El otro punto es el hecho de que Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo. Cualquier medida que Arabia Saudita, a pesar de que ya Estados Unidos es casi que autosuficiente en materia petrolera y la mayor parte, la enorme mayoría del petróleo que Estados Unidos importa viene de Canadá, cualquier movimiento que Arabia Saudita haga en materia petrolera, recortes de producción y demás, va a impactar el precio mundial del petróleo, y esto tendría un efecto, por supuesto, sobre la economía mundial. Pero entonces, al respecto de lo que nos cuentas y de las manos atadas que parece que tiene el presidente Trump, cuando Trump dijo aquello de que las sanciones serían muy contundentes si se confirma la vinculación, ¿qué opciones tiene? Bueno, aquí lo interesante es que probablemente ocurra algo similar a lo que ha pasado con Rusia, que la administración va a tratar de no hacer nada, sin embargo el Congreso sí va a actuar. Las declaraciones que hemos visto de republicanos y de demócratas son igual de potentes, o sea, no hay una división partidaria, parece, en esto. Por una vez. Por una vez, parece que incluso el Rand Paul, el senador por Kentucky, republicano, salió diciendo que el Bin Salman se tiene que ir. No sé qué posición tiene Estados Unidos para determinar quién puede ser el próximo monarca de Arabia Saudita, pero a ese nivel está llegando. Entonces es posible que el Congreso apruebe un paquete de sanciones a Arabia Saudita que sea a prueba de veto presidencial, como ocurrió con Rusia. Y en ese caso lo interesante es ver cuál va a ser la reacción de Arabia Saudita. Vemos que en el caso de Canadá, con Canadá se compró una bronca increíble que involucró el rompimiento de relaciones diplomáticas. Sí. Dudo que Arabia Saudita llegue a ese extremo, pero Bin Salman, nuevamente, es un sociópata. Cualquier cosa se puede esperar de él. Sí, a mí de lo que ha comentado Juan Carlos, tengo varias cosas. Una, yo creo que es muy interesante, digamos, el componente estratégico. Y yo creo que esta crisis también oculta, en cierto sentido, una fractura en la OTAN muy grande. Es decir, al tomar partido por Arabia Saudí e Israel contra Irán y Turquía, porque Turquía está alineándose mucho más con Irán, se está produciendo una fractura en la OTAN muy grande. Turquía está comprando armas sofisticadas de Rusia, que además, si se integran en los sistemas de armas que tiene de Estados Unidos, Rusia puede obtener información. Va a haber una cumbre, creo, de Alemania, Francia y... creo que era Italia el otro, con Turquía, es decir, porque la geografía puede más o tanto como la economía, y Turquía está mucho más cerca de esos países. Entonces yo creo que es también una situación bastante seria, porque digamos que fractura más todavía la OTAN. Otra cuestión, yo creo que en materia de petróleo no hay que tener demasiado miedo a Arabia Saudí
que en el sentido de que vaya a imponer un embargo o vaya a limitar sus ventas. De hecho, hoy han dado marcha atrás de lo que habían dicho la semana que viene. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. El día 5 de noviembre, en teoría, entra en vigor un embargo petrolero total y absoluto, impuesto por Estados Unidos contra Irán, y es necesario un país que aporte, que tenga la capacidad suplementaria para meter en el mercado mundial el petróleo que Irán no va a exportar. Y ese país debería ser Arabia Saudí. Entre ese embargo a Irán, que se representa como 1 millón de barriles diarios, el colapso petrolero en Venezuela, que también se han perdido como 1 millón de barriles diarios, claramente se necesita de un productor como Arabia Saudita, que tiene una capacidad muy expedita de aumentar su producción. Es el país que, digamos, actúa como balance en la OPEP. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es la presencia de Arabia Saudí en Occidente, en las empresas occidentales. Yo este fin de semana escribí precisamente, es bastante impresionante porque, por ejemplo, el 5% de Apple era de Arabia Saudí. Citigroup fue salvado de la quiebra en 1991 por Arabia Saudí. Euro Disney, el parque de atracciones de Disney en París, también fue salvado de la quiebra por Arabia Saudí, precisamente por un príncipe saudí al que luego Bin Salman metió en la cárcel, al Walid bin Talal. Arabia Saudí está en Uber, Arabia Saudí tiene como un 2% de Tesla, Arabia Saudí está en Lyft, que es una empresa que compite con Uber. Arabia Saudí está en todas partes. Particularmente es muy curioso en Silicon Valley, que es un tipo de empresas que en teoría son lo contrario de una teocracia como Arabia Saudí. Bueno, y en ese caso, si la reacción de Bin Salman fuera como la que tuvo con Canadá, que retiró todas las inversiones de Canadá, sí. Y no solo eso, le ordenó a los estudiantes saudíes y a los pacientes saudíes que están en hospitales canadienses que se fueran del país. Sí. Entonces, si tuviese una reacción parecida, podría generar caos en las bolsas. Sí. Estamos en Club de Prensa, en esta mesa de trabajo, revisando la actualidad con el análisis de nuestros invitados. Hoy, Pablo Pardo y Juan Carlos Hidalgo. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo esta mañana con Pablo Pardo y con Juan Carlos Hidalgo. En el año 1987, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan firmaba un acuerdo para la reducción de cabezas nucleares, de misiles de medio y largo alcance, entre Estados Unidos y entonces la URSS, que estaba dirigida por Mikhail Gorbachev. Estados Unidos, hace pocas horas en boca del presidente, ha dicho que tiene la intención de retirarse de ese acuerdo décadas después porque Rusia no lo está cumpliendo. Una amenaza que tiene el respaldo del Reino Unido y también contó con algunos comentarios en ese sentido de denuncia de incumplimiento por parte de Rusia por el expresidente Barack Obama. Es el paso que tiene que dar, Juan Carlos Hidalgo, Donald Trump frente a las evidentes violaciones que tanto Obama como Trump, las dos administraciones, han puesto sobre la mesa del comportamiento de Rusia? No, es un paso peligroso, es un paso erróneo. Tenemos que dejar claro que sí es cierto que Rusia está violando esto. Esto es algo que la misma administración Obama, incluso la administración Obama, contempló salirse del acuerdo. Y fue detenido por sus aliados europeos, que sabemos que eso no tiene mayor peso con esta administración Trump. Así que es cierto que Rusia está violando el acuerdo, pero aquí el elefante en el cuarto, que casi no se menciona, es China. Eso es lo que tiene incómodo a Estados Unidos. No tanto las violaciones de Rusia, que se vienen dando desde hace varios años, sino el hecho de que por este acuerdo, que es únicamente con Rusia, Estados Unidos no puede desarrollar estos misiles balísticos de mediano alcance. Estamos hablando de entre 500 y 5.000 kilómetros, que son de tierra a tierra, recordemos, y que esto lo afecta en su capacidad de contener a China. China no es parte del tratado, entonces China sí puede desarrollar estos misiles balísticos, y eso es lo que tiene incómodo a la administración Trump. Recordemos de que esto es únicamente misiles tierra a tierra. Estados Unidos tiene submarinos por todo el mundo con ovijas nucleares, incluyendo en las costas europeas, que pueden entonces atacar objetivos rusos a estas distancias. Tiene bombarderos aéreos que también pueden atacar a Rusia en estas distancias. Tiene misiles de largo alcance que también pueden atacar a Rusia desde Estados Unidos. Así que como que no tiene lógica por qué retirarse de este acuerdo ahora,
cuando tampoco es que los países europeos vayan a estar dispuestos a recibir estos misiles, estos misiles estadounidenses para estar apuntando hacia Rusia. Ningún aliado de OTAN ha dicho que va a aceptar estos misiles. Entonces, ciertamente, se aprovecha de la excusa de que Rusia no está cumpliendo con este acuerdo, con este tratado, pero la verdadera intención, creo yo, es o forzar a China a que China sea parte de un nuevo acuerdo tripartita o desarrollar una carrera balística con Beijing. Sí, yo creo que este acuerdo, por un lado, el salirse del acuerdo es muy de Bolton. Yo creo que el consejero de Seguridad Nacional, sí, John Bolton, esto tiene como mucho su marca, ¿no? Su impronta. Él siempre se ha opuesto a todo tipo de acuerdos. Pero también es cierto que yo creo que esta medida, que yo no sé hasta qué punto va a ser práctica o no, sí que tiene también un componente simbólico de que entramos en una nueva era. Y me explico por qué. El acuerdo el INF, fue el primer acuerdo alcanzado entre la Unión Soviética y Estados Unidos en virtud del cual se destruían armas. Hasta entonces nunca había habido ningún acuerdo para destruir armas. Era solamente de limitación de arsenales y siempre era por encima de lo que se tenía. Esta fue la primera vez en la que los dos decidieron eliminar este tipo de armas. Y poco después, en 1991, Estados Unidos anunció que no iba a construir o a hacer más misiles nucleares de alcance medio en general, o de corto alcance por los siglos de los siglos, cosa que ahora evidentemente no hace. Con esto se rompía, digamos, o se hacía mucho más difícil que hubiera una guerra atómica en Europa, que era verdaderamente para lo que estos misiles estaban hechos. Es decir, por el lado de la Unión Soviética, a finales de los años 70, la Unión Soviética empieza a instalar misiles SS-20 en los países europeos del Pacto de Varsovia. Los misiles SS-20 eran unos monstruos, cada uno tenía varias ojivas nucleares, no recuerdo cuántas, pero eran unos monstruos brutales. Lógicamente hubo pánico en la OTAN. Estados Unidos reaccionó de una manera muy sutil y muy bien hecha, instalando unos tipos de misiles crucero y misiles Pershing, que eran muchos menos, con menos potencia, pero mucho más precisos y que estaban además destinados a alcanzar a los líderes soviéticos donde estuvieran, en sus búnkeres. Entonces a la Unión Soviética esto no le gustó nada, evidentemente. Una cosa es que tú mates a 20 millones de los otros, pero otra cosa es que los otros vayan a por ti, específicamente. Y después, digamos que se mantuvo esta especie de tregua que ahora mismo se rompe, y digamos que aunque, como comentaba Juan Carlos, sigue habiendo bombas atómicas tácticas, los submarinos siguen teniendo posibilidad de ir a donde haga falta, sigue habiendo misiles estratégicos de Estados Unidos, bombarderos, etcétera, toda una amplia panoplia. Con esto, digamos que se reducía bastante las posibilidades de que hubiera lo que se llamaba una guerra nuclear limitada, que es algo que asusta bastante. Ahora con esto, digamos que esto desaparece. Principalmente Europa, o sea, aquí claro, es el escenario de un conflicto con este tipo de misiles, claro, es Europa, no tanto Estados Unidos, porque para eso ya existen misiles interbalísticos. Ahora tal vez pueda ser el mar del sur de China, es decir, el mar del sur de China. Cambia la cosa. Aquí la lógica de los halcones de Estados Unidos es la lógica de que una carrera armamentista es en beneficio de Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos está mejor posicionado para hacerle frente a una carrera. Lo mismo que aplica a la guerra comercial, ¿verdad? Diciendo, sí, bueno, Estados Unidos, por ser la economía más grande, está mejor posicionado para ganar una guerra comercial. Estados Unidos, al ser la economía más grande, está mejor posicionado que estos otros países para financiar una carrera armamentista. Está la lógica de que lo que llevó a la Unión Soviética a su quiebre fue precisamente que no pudo hacerle frente a la carrera armamentista de Ronald Reagan en su momento, lo cual no es cierto, fue la economía que colapsó por otras razones, pero esa es la lógica que está impulsando a estos Bolton y todo, que siempre, en todo lugar y en todo momento han estado equivocados en cuanta posición de política exterior han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, por ejemplo, de la invasión en Irak. La invasión de Irak. Es decir, es que yo creo que lo que está comentando Juan Carlos es muy interesante, porque es, digamos, la historia se repite a veces y a veces no. Entonces, es decir, Estados Unidos pudo permitirse el lujo de hacer de ir a través de la Guerra Fría, porque Estados Unidos no la empezó la Unión Soviética, y ganar la Guerra Fría. Pero después tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Irak. Es decir, con Irak, ¿cuál era el argumento que se empleaba? Polonia. Decían, bueno, es que Polonia
se creó una democracia. Muy bien, se creó una democracia, pero es que Polonia no es Irak. Es decir, lo que se ganó contra la Unión Soviética puede que no se gane contra China. O puede que sí, no lo sabemos. Pero hay que pensárselo 2 veces antes de hacerlo. Última pausa en nuestro club de prensa de hoy. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo recta final en este en este club de prensa de hoy, con Juan Carlos Hidalgo y con Pablo Pardo. Una información que revelaba el rotativo de New York Times este fin de semana es que el gobierno o la administración de Donald Trump pretende redefinir los avances que habían permitido la protección federal a personas que se consideran transgénero. Y esta definición, la administración Trump quiere llevarla a lo estrictamente biológico e inmutable y determinado por la condición del nacimiento de las personas, es decir, por los genitales. Entonces, ahora parece ser que la administración daría marcha atrás a una serie de protecciones que había aprobado la administración federal anterior, la del presidente Barack Obama, que ofrecía esa protección y ese reconocimiento a personas que son consideradas transgénero. Juan Carlos, un paso atrás, como dicen los defensores de derechos humanos. Sí, pero yo creo que estos cambios ya son irreversibles por las opiniones de la población que han avanzado de manera irremediable en materia de reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. La administración Trump podrá intentar estos cambios que probablemente se terminarán dirimiendo en las Cortes. Ahora bien, el tema son las Cortes que mencionábamos anteriormente. ¿Qué papel, si esto llegase a la Corte Suprema, qué papel jugaría esta nueva mayoría sólida conservadora con el juez Kavanaugh? Por eso es que estos nombramientos son tan importantes, porque ahí es donde se están dirimiendo las guerras culturales de este país. Sin embargo, antes Anthony Kennedy, que era el magistrado que se retiró, cuyo escaño fue llenado por Brett Kavanaugh, era el voto bisagra, y en este tipo de temas se alineaba con la mayoría, con la minoría liberal, haciendo una mayoría más bien liberal en materia de derechos de minorías sexuales. Ahora no queda claro eso. Sin embargo, soy de la tesis de que las Cortes terminarían revirtiendo este tipo de intentos, así como también se ha diluido la amenaza que en su momento hizo la administración Trump de impedir que los transexuales sirvieran en las Fuerzas Armadas. ¿Qué lleva a Trump a buscar estos cambios? Es decir, no hay una alarma social, no hay una petición pública, no forma parte de una promesa electoral, más allá de las grandes promesas que tenía Trump, pero esta no era uno de los elementos fundamentales. Y ahora, en plena campaña, anuncia esto. ¿Solo la motivación para alentar a su base conservadora es lo que lleva a estos cambios? Atizar a su base conservadora. Él, históricamente, como persona, fue bastante liberal. Al final de cuentas, creció en New York, que es una cosmopolita. Bueno, él se había declarado demócrata en su momento y luego cambió. Demócrata. Más bien, incluso cuando él anuncia su candidatura, al inicio se presentaba como un defensor de los derechos de las minorías sexuales, pero esto fue variando conforme el nativismo. Las encuestas. Y las fuerzas evangélicas empezaron a cerrar filas detrás de él. Sí, yo recuerdo en la convención republicana, cuando Donald Trump allí utilizó la amenaza de terrorismo islamista para defender los derechos de las minorías sexuales. Recordó la matanza del Club Pulse en Orlando, y después dijo que nosotros siempre estaremos por los LGBT, lesbianas, gays, transgender y bisexuales, siempre me pierdo con las siglas. Fue muy llamativo porque era una convención tremendamente evangélica, tremendamente conservadora, y Trump tomó esta posición. Antes, Peter Thiel, que es un empresario de Silicon Valley que es homosexual, había hablado en favor de Donald Trump en medio de una frialdad considerable de la audiencia. Es decir, yo creo que, como comentabais, hay una intencionalidad bastante electoral. Quedan 2 semanas, hay que movilizar el voto evangélico para que vayan a las urnas, y este es un tema que verdaderamente les motiva. Después, como comentaba Juan Carlos, yo creo que esto abre una caja de Pandora legal.
inmensa en la cual pues bueno, pueden pasar muchas cosas. Y por último, yo creo que esto supone una pérdida de influencia de Ivanka y de Jared Kushner. Han sido los análisis, los puntos de vista de nuestros invitados de hoy aquí en el Club de Prensa. Tenemos que dejar aquí. Pablo Pardo, Juan Carlos Hidalgo, gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Volvemos mañana.